Comenzamos el tema 10 de Teoría General del Derecho 1, referido a la clasificación de las normas jurídicas. Siguiendo la clasificación de García Maínez, clasificaremos las normas jurídicas por tres criterios: uno, por su ámbito de validez; dos, por su jerarquía; y tres, por su eficacia frente a la voluntad de los particulares. En cuanto a su ámbito de validez, hablaremos de la validez espacial, según la cual las normas pueden ser generales y locales, las locales a su vez estadales y municipales. Por la validez temporal hablaremos de normas de vigencia indeterminada y de vigencia determinada. De acuerdo a la validez personal, hablaremos de las normas generales y abstractas, que a su vez pueden ser de derecho general y de derecho especial, y de las normas individualizadas. Y la validez material, según esto, las normas pueden clasificarse en normas de derecho público y de derecho privado. Según el criterio de la jerarquía, hablaremos de normas constitucionales, de normas ordinarias, reglamentarias e individualizadas. Dentro de este punto, haremos mención a la pirámide jurídica de Hans Kelsen. Y en tercer lugar, clasificaremos las normas por su eficacia frente a la voluntad de los particulares. Y aquí hablaremos de las normas taxativas o de orden público, que pueden subdividirse en preceptivas y prohibitivas; de las normas supletorias, que a su vez pueden clasificarse en interpretativas y supletivas; y en las normas permisivas. Como señala el padre Olazo, toda clasificación es un sistema de ordenación de objetos de acuerdo a un criterio previamente establecido. La clasificación de las normas jurídicas tiene importancia, tanto desde el punto de vista práctico como desde el punto de vista metodológico. La importancia práctica radica en tratar de establecer algún orden dentro de la gran cantidad y variedad de normas jurídicas que integran el ordenamiento jurídico positivo, y la importancia metodológica en cuanto a que ese orden permita entender mejor las ideas que se estudian. Existen diversidad de criterios de clasificación de las normas jurídicas. Nosotros vamos a centrarnos en estos tres criterios que les he señalado, y para ello, repito, seguiremos lo expuesto por Eduardo García Maínez. En cuanto a la clasificación de las normas jurídicas por su ámbito de validez, vemos que, según este criterio, las normas jurídicas pueden ser consideradas, pueden ser observadas desde 4 puntos de vista: desde el punto de vista de su validez espacial, desde el punto de vista de su validez temporal, desde el punto de vista de su validez personal y desde el punto de vista de su validez material. El ámbito de validez espacial se refiere a la extensión territorial, a la porción del territorio dentro de la cual la norma es aplicable, es decir, dentro de la cual la norma está vigente, su cumplimiento es obligatorio. Así, desde este punto de vista, las normas se clasifican en normas generales, aquellas que se aplican en todo el territorio nacional, en toda la extensión del territorio nacional, como tenemos, por ejemplo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Civil, el Código Penal, el Código de Comercio, etc. Y las normas locales son aquellas que se aplican en solo una porción del territorio, no en toda la extensión del territorio, sino en una parte del territorio. Y estas normas locales pueden ser a su vez estadales, que se aplican en un determinado estado, como sería, por ejemplo, la Constitución del Estado Carabobo, del Estado Barinas, etc. Y las municipales, que son esa normativa que se aplica en determinado municipio, y esto se hace a través de las respectivas ordenanzas municipales. En cuanto al ámbito de validez temporal, este se refiere al lapso de tiempo durante el cual la norma estará vigente, es decir, será obligatoria. Y en este sentido, las normas pueden ser de vigencia indeterminada y de vigencia determinada. Las normas de vigencia indeterminada son aquellas en las cuales no se ha establecido el tiempo durante el que van a estar vigentes. Esto suele ser lo más común, es lo que más ocurre. Ahora, entonces, ¿cómo sabemos que una norma está vigente? Bueno, lo inferimos de lo dispuesto en los artículos 1 y 7 del Código Civil y 218 de la Constitución. Según estos artículos, debemos entender que una norma estará vigente una vez publicada en la Gaceta Oficial, y esto será hasta que sea derogada por otra ley o abrogada por referendo. En cuanto a las normas de vigencia determinada, son aquellas en las cuales se ha establecido su tiempo de duración, se ha establecido expresamente en la norma
cuánto tiempo o durante cuánto tiempo va a estar vigente, va a ser obligatoria. Aquí el ejemplo clásico es la Ley del Presupuesto Nacional, que le corresponde aprobar a la Asamblea Nacional y que, según esta ley, estará vigente solamente durante un año. En cuanto al ámbito de validez personal, este se refiere a los sujetos a quienes la norma jurídica obliga, es decir, aquellos sujetos que van a estar sometidos a la norma jurídica. Y según este criterio, las normas jurídicas pueden ser generales y abstractas, de las cuales ya hemos hablado, y que son aquellas que regulan los comportamientos o conductas a las que se refiere el supuesto de hecho de la norma jurídica. Y estas normas generales y abstractas pueden ser a su vez de derecho general o común, que son aquellas que deben ser observadas por todos los ciudadanos, como por ejemplo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Civil, el Código Penal, el Código de Comercio, etc. Y también tenemos las normas de derecho especial, que son aquellas que se dictan para un grupo determinado de personas, casos o relaciones jurídicas. Ejemplo, la Ley Orgánica del Trabajo, la Ley de Universidades, que están referidas a un grupo o categoría de personas. También, de acuerdo al ámbito de validez personal, nos encontramos con las normas individualizadas, a las cuales también hicimos referencia en la clase pasada, y que son las que se refieren a personas y casos concretos, dentro de los cuales podemos mencionar las sentencias de los tribunales, los contratos entre particulares, las resoluciones administrativas. Y estas normas individualizadas están condicionadas por todas las otras normas del sistema jurídico. Les hago un llamado de atención especial entre la diferencia entre lo que es una norma de derecho especial y lo que es una norma individualizada. Insisto, la de derecho especial se refieren a grupos o categorías de personas, casos o relaciones jurídicas. Las individualizadas se van a referir a una persona en concreto, en relación a un caso específico. No deben confundir estas dos clases de normas. Entonces, en realidad en este aspecto es como un repaso de lo que vimos en la clase pasada. Nosotros hablamos dentro de los caracteres de la norma jurídica de la generalidad y de la abstracción, y también hablamos de las normas jurídicas individualizadas. En relación al ámbito de validez material, este se refiere a la materia que constituye el contenido de las normas, es decir, de aquello sobre lo cual la norma va a tratar, aquello sobre lo que la norma va a regular. Y según este criterio, las normas jurídicas pueden clasificarse en normas de derecho público, que son aquellas que regulan las relaciones entre el Estado, actuando investido de autoridad, y los particulares, y las relaciones de los órganos del Estado entre sí, además de la organización y estructura del Estado, como lo vimos en su respectiva clase. Y también tenemos las normas de derecho privado, que son aquellas que regulan las relaciones entre los particulares y también entre estos y el Estado, cuando el Estado no actúa investido de autoridad. En cuanto al segundo criterio de clasificación de las normas jurídicas, que es por su jerarquía, es necesario realizar ciertas consideraciones previas. En primer lugar, debemos entender que las normas que integran un mismo sistema jurídico, las normas que integran un ordenamiento jurídico, pueden ser del mismo rango, es decir, estar al mismo nivel, y allí las relaciones que se darían entre esas normas serían relaciones de coordinación, o también nos encontramos con normas que tienen distinto rango, están en niveles diferentes, y entre esas normas se establecen relaciones de subordinación. Y estas relaciones de subordinación permiten ordenar las normas en forma escalonada. En segundo lugar, debemos entender que para aplicar el derecho se puede establecer una ordenación jerárquica de las normas jurídicas. Vemos que el proceso de aplicación del derecho, en el cual esa norma general y abstracta de la que hemos hablado se va a individualizar y se va a concretar, es un proceso de generalización decreciente. Es decir, las normas se van aplicando cada vez en forma más concreta, en orden descendente, hasta llegar al caso jurídico
concreto. Es decir, nosotros tenemos una norma general y abstracta y en la práctica, en la realidad, se presentan casos, situaciones que involucran a personas concretas. Esa norma general y abstracta debe aplicarse a ese caso jurídico concreto y ese proceso de aplicación del derecho es un proceso de generalización decreciente. En tercer lugar, vemos que en el proceso de aplicación del derecho, cada norma tiene un doble papel. Cada norma juega un doble papel. Por una parte, cada norma va a constituir un acto de aplicación de otra u otras normas superiores a ella. Es decir, está condicionada a normas superiores, salvo el caso, como veremos adelante, de la Constitución, que es la norma de normas que está en el límite superior de la jerarquía de las normas jurídicas. Y por otra parte, cada norma es condicionante de las normas de inferior rango. Entonces, repito, cada norma juega un doble papel. Por una parte, está condicionada, encuentra su fundamento en normas superiores y por otra parte, es condicionante, es el fundamento de normas de inferior rango. Así pues, como señala García Maínez, el orden jurídico es una larga jerarquía de preceptos, cada uno de los cuales desempeña un doble papel. En relación con los que están subordinados, tiene carácter normativo, es condicionante. En relación con los superiores, es un acto de aplicación, es condicionado. Ahora, es importante señalar que el ordenamiento jurídico, a pesar del doble papel de las normas, no es una sucesión interminable, infinita, de preceptos condicionantes y condicionados, sino, como les señalé, tiene un límite superior, que es la norma fundamental, la Constitución, y un límite inferior que está integrado por los actos de ejecución que ya no producen consecuencias posteriores. En este límite inferior nosotros nos encontramos con las normas jurídicas individualizadas. Al clasificar las normas jurídicas por su jerarquía, seguimos las establecidas en la pirámide jurídica de Hans Kelsen. Cabe señalar que según García Maínez, la creación de una teoría jerárquica de las normas se atribuye al profesor vienés Adolf Merck y Hans Kelsen incorporó a su sistema dicha teoría. Así, con base en las ideas de Merck, Kelsen estructura jerárquicamente las normas en forma piramidal, en forma de pirámide, y nos encontramos con los siguientes grados o categorías de normas. Nos vamos a encontrar en el límite superior jerárquico a las normas constitucionales, es decir, son aquellas contenidas en la Constitución. La Constitución es la norma de normas, la norma fundamental, es aquella que le sirve de fundamento, de base a todo el resto del ordenamiento jurídico. Su validez no está condicionada por otra norma superior. Luego, en orden jerárquico, nos encontramos con las normas ordinarias, que van a venir a ser actos de aplicación de las normas constitucionales. Seguimos en orden jerárquico y nos encontramos con las normas reglamentarias según la pirámide de Kelsen, que son aquellas que desarrollan en detalles los mandatos contenidos en las normas superiores. Y finalmente, en el último nivel jerárquico nos vamos a encontrar con las normas individualizadas, que repito, son aquellas que se refieren a casos concretos, personas concretas. Esas van a ser pues el resultado de la aplicación de las normas generales y abstractas a un caso particular y concreto. Y estas normas individualizadas pueden tener distinto origen, pueden emanar del Poder Judicial y ahí nos encontramos con las sentencias de los tribunales, del Poder Ejecutivo y nos encontramos allí con los actos administrativos de efectos particulares y también de la voluntad de los particulares, en donde nos vamos a encontrar con los negocios jurídicos, esencialmente con los contratos. En cuanto al tercer criterio de clasificación de las normas jurídicas por su eficacia frente a la voluntad de los particulares, podemos hablar de normas taxativas o de orden público, que a su vez se clasifican en preceptivas y prohibitivas, normas supletorias, que a su vez se subdividen en interpretativas y supletivas, y en normas permisivas. En cuanto a las normas taxativas o de orden público, son aquellas que mandan o prohíben determinada conducta en forma absoluta.
por lo que los particulares no pueden en ningún momento dejar de cumplir tales mandatos o dejar de acatar tales prohibiciones. Como regla general, puede señalarse que las normas taxativas son todas las que interesan al orden público y a las buenas costumbres. Es decir, estamos hablando de normas cuyo objetivo es proteger, garantizar el orden público y las buenas costumbres. El artículo 6 del Código Civil señala que no pueden renunciarse ni relajarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia estén interesados el orden público o las buenas costumbres. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que los particulares, alegando su libertad contractual, es decir, su libertad para relacionarse a través de negocios jurídicos, de contratos, pues no pueden convenir algo que vaya en contra de una norma taxativa, no pueden convenir algo que vaya en contra del orden público y las buenas costumbres. Ahora, ¿qué es el orden público y qué son las buenas costumbres? Según el padre Olazo, el orden público es el conjunto de principios y condiciones que en una sociedad determinada y en una época dada se consideran necesarias para la existencia y conservación de la organización social establecida. Buenas costumbres son aquellas reglas o principios de moralidad admitidos por el hombre honesto en un país determinado y en un momento dado. Según Lagasse y Lacambra, las normas taxativas se subdividen en normas preceptivas y en normas prohibitivas. Las normas preceptivas son aquellas en las que el mandato está expresado en forma afirmativa. Por ejemplo, artículo 282 del Código Civil, que señala: el padre y la madre están obligados a mantener, educar e instruir a sus hijos menores. Vemos cómo el mandato está expresado a través de una afirmación. Igual vemos el artículo 284 que señala: los hijos tienen la obligación de asistir y suministrar alimentos a sus padres y demás ascendientes maternos y paternos. Vuelvo otra vez, el mandato, la orden está expresada a través de una afirmación. Las normas prohibitivas son aquellas en las que el mandato está expresado en forma negativa, es decir, a través de una negación. Como ejemplo de las normas prohibitivas tenemos el artículo 1481 del Código Civil que señala: entre marido y mujer no puede haber venta de bienes. Mandato, orden expresada de manera prohibitiva. También nos encontramos con el artículo 46 del Código Civil que señala: no pueden contraer válidamente matrimonio la mujer que no haya cumplido 14 años de edad y el varón que no haya cumplido 16 años. Mandato expresado a través de una negación. En conclusión, podemos señalar que las normas taxativas tienen por finalidad, en primer lugar, el mantenimiento del orden público, en segundo lugar, el respeto a los principios de la moral y en tercer lugar, la protección del débil jurídico, entendiendo por aquella categoría de personas que en razón de su situación, edad, facultades mentales, se encuentren en desventaja en relación con las demás personas. En cuanto a las normas supletorias, según Olazo, son aquellas que valen en cuanto no existe una voluntad diversa de las partes. En aquellos casos en los que no está directamente interesado el orden público ni las buenas costumbres, vemos que el legislador permite que sean los particulares, los ciudadanos, los que regulen sus propias relaciones, y esto se hace fundamentalmente a través de los contratos. Pero para aquellos casos en que los particulares no lo hagan, entonces el legislador dicta este tipo de normas supletorias de la voluntad de los particulares. Ejemplo, el artículo 1491 del Código Civil. Este artículo está en el contexto de los contratos de compraventa y de a quién corresponde el pago por la entrega de la cosa. Entonces nos señala el artículo: los cargos de la tradición, es decir, los cargos por la entrega, son de cuenta del vendedor, salvo los de escritura y demás accesorios de la venta que son de cargo del comprador. También son de cargo de los gastos de transporte, si no hay convención en contrario. Es decir, si los particulares en el contrato no establecieron otra cosa, entonces se aplica supletoriamente esta norma.
Tenemos el artículo 1492 del Código Civil. Señala, la tradición, la entrega, debe hacerse en el lugar donde la cosa se encontraba en el acto de la venta, si no se ha estipulado otra cosa. Es decir, si las particulares, los contratantes establecen que el lugar de la tradición va a ser en otro lugar, perfecto. Si no dijeron nada, entonces la entrega debe hacerse en el lugar donde se encontraba la cosa en el acto de la venta. Vemos que el hecho de que los particulares regulen una situación a través de un contrato o de un negocio jurídico cualquiera significa simplemente que está aplicando una de las opciones que le plantea la misma norma. Es decir, la norma el derecho que nos plantea a los ciudadanos, o que regulamos nosotros mismos la relación con los otros, podría ser a través de un contrato, o si no lo hacemos, entonces se aplican las disposiciones que para el caso prevén estas normas supletorias. Así, cuando una norma es supletoria, generalmente termina con una coletilla de si no hay pacto en contrario o a no ser que se hubiera pactado lo contrario, si no hubiese convención en contrario, etc. Las normas supletorias a su vez se subdividen en interpretativas y supletivas. Las interpretativas son las que permiten aclarar o interpretar la voluntad de las partes cuando ésta ha sido expresada en forma incompleta o no clara. Ejemplo de este tipo de normas interpretativas lo tenemos en el artículo 1214 del Código Civil, que señala, por ejemplo, siempre que en los contratos se estipula un término o plazo, se presume establecido en beneficio del deudor, a no ser que del contrato mismo o de otras circunstancias resultare haberse puesto en favor del acreedor o de las dos partes. Esto es una norma interpretativa. Permite aclarar, permite interpretar en un momento dado la voluntad de las partes, si ésta no ha sido expresada explícitamente. Otro ejemplo sería el artículo 1613 del Código Civil, que nos señala lo siguiente. Cuando el arrendador de una casa o de parte de ella destinada a la habitación de una familia o a tienda, almacén o establecimiento industrial, arrienda también los muebles, el arrendamiento de estos se entenderá por el tiempo que dure el de la casa. Este es otro ejemplo de norma interpretativa. En cuanto a las normas supletivas, son las que se aplican en ausencia de una regulación expresa de las partes, es decir, cuando las partes no han dispuesto absolutamente nada al respecto, guardan silencio. Ejemplo de esto tenemos en el artículo 822 del Código Civil, que señala: al padre, a la madre y a todo ascendiente suceden sus hijos o descendientes cuya filiación esté legalmente comprobada. Este es en el caso en que una persona muere y no deja testamento. No manifestó, no pronunció su voluntad en cuanto a cómo sería pues su voluntad en el orden de suceder. Entonces, el Código Civil establece esta disposición en caso de que una persona pues no haya dispuesto nada al respecto en cuanto al orden de suceder. Para finalizar o como conclusión, las normas supletorias tienen por finalidad facilitar la tarea de los particulares, quienes contarán a los fines de sus negociaciones con reglas y normas que son producto de la experiencia, y también simplificar la labor de los jueces ante el silencio de las partes. Para finalizar, nos encontramos con las normas permisivas, y lo primero que debemos entender es que son aquellas que constituyen excepciones a la conducta establecida en una norma más general. Así, la norma permisiva da la posibilidad al particular de actuar de una determinada forma que en principio no habría sido posible porque esa actuación es objeto de una prohibición previa contenida en otra norma más general. La norma permisiva viene a ser la declaración que hace el legislador en la cual se garantiza y se legitima una conducta particular, una conducta determinada que es contraria a lo establecido por una norma más general.
Como ejemplo de norma permisiva podemos aludir a los artículos 27 y 32 del Código Civil. El artículo 27 del Código Civil señala: el domicilio de una persona se halla en el lugar donde tiene el asiento principal de sus negocios e intereses. Aquí nos encontramos en el artículo 27 con una norma que prohíbe, en principio, tener el domicilio en un lugar distinto a aquel en que una persona tiene el asiento principal de sus negocios e intereses. Pero por su parte, el artículo 32, que es una norma permisiva, señala lo siguiente: se puede elegir un domicilio especial para ciertos asuntos o actos. Esta elección debe constar por escrito. Vemos que es una norma permisiva, constituye una excepción del artículo 27. En esta norma se autoriza una conducta que no sería posible según una disposición más general, que es la del artículo 27. Se autoriza fijar un domicilio especial en un lugar distinto a aquel en donde se tiene el asiento principal de los negocios e intereses. Entonces vemos que las normas permisivas constituyen excepciones de una norma previa más general.